Siempre que me he asomado a este barandal de silencio, la paz y la alegría me inundaban, junto al aire de la Serrota, en esta Ávila de los santos y de los caballeros. Pero hoy, todo el aire está cargado de presagios. Guadarrama se me antoja un enorme abismo que me impide el regreso a Madrid. Josefa Segovia miraba el valle de Amblés en un soliloquio sombrío que rompía para ponerse en manos de Dios. Aparentaba tranquilidad en esta segunda quincena de julio de 1936. Pero la guerra se había desatado en España. Y Madrid era el punto de mira de las fuerzas en contienda. Madrid, donde menudeaban las movilizaciones, los incendios, los registros, donde los ánimos se enconaban más, donde Pedro Poveda, el padre Poveda, se empeñaba en permanecer mientras hubiera gente que le necesitara. El teléfono era el único hilo. Durante los últimos días, breves conversaciones recorridas por el dolor de unos acontecimientos que se precipitaban. Proveerán por nosotros todo lo necesario. Ten fe. Estate tranquila, mujer. Estate tranquila. Cuando también el teléfono enmudeció, Josefa Segovia volvía una y otra vez sobre el último recuerdo que puso en su mano Pedro Poveda. Un libro de la vida de los primeros mártires de la Iglesia. Recorro estas páginas con temor y temblor, y me parece oír al padre cuando decía: nunca como ahora debemos estudiar la vida de los primeros cristianos para aprender de ellos. Cómo obedecían a la Iglesia, cómo confesaban a Jesucristo, cómo perdonaban, cómo amaban. Me pregunto, ¿qué será del padre y de los que le rodean? Aquel 27 de julio de 1936, Poveda se despedía. Espero que esto sea... Tenía la convicción íntima de que era una despedida definitiva. Tantas despedidas a lo largo de su vida le habían preparado, le habían abierto a la eternidad. La muerte no podía romper nada esencial. Cuando era niño, las despedidas le ilusionaban. Salir de Linares a estudiar a Jaén. Salir de Jaén para ser sacerdote en Guadix. Lo había deseado tanto. Señor, que yo sea siempre sacerdote en pensamientos, palabras y obras. Salir de Guadix. Salir de Covadonga. Y ahora, salir de Madrid. De la calle Alameda 7. Prepararse con la decisión del que ha esperado desde hace tiempo este momento. El tiempo de morir con la dignidad de todo aquello por lo que se ha vivido. Era la suerte de los testigos de Jesús.
de la Encarna está con don Pedro, el cura. Y no te quiero decir, la Encarna se hace lenguas de él. Que si es tan bueno, que si todo lo da, que si trabaja de día y de noche, que si al Paco le puso en la finca de don Fermín a 5 reales fijos. ¿Y qué va a decir la Encarna? Ahora todo es hablar bien del cura. Y anda, qué buena pieza estaba ya hecha. Pues el sábado dicen que el cura abrió la ermita bien de mañana y los casó, y firmaron los papeles. El Paco en el convite dijo que no había entrado en sagrado desde que enterró a su madre, hace 8 años. Dice la Concha que el cura es un hombre de mucha humanidad, que tiene mucha paciencia y mucha educación, que la trata como si fuera la hija del conde de Antimión y que tiene su cueva abierta para todos. Menudo trabajo se ha buscado el pobre. A veces anda por los cerros rotito de cansado. Como siga así no durará mucho. Que si los niños, que si las misiones en la ermita, que si enseñar a los curicas jóvenes, que si predicar y casar y bautizar y decir misa. Pero en Guadix también se decían otras cosas de Poveda. Dicen que el conde de Mejorada le ha dado al padre Poveda 1000 duros para las escuelas. ¿El alcalde de Madrid? Como si no tuviera pocas cosas que arreglar en Madrid para darnos el dinero a nosotros. No deja de andar de acá para allá pidiendo por los barrios altos y por el pueblo. Que si al liceo, que a los del comercio. También recorre los caseríos. Cura tendría que ser. La gente dice que no tiene un duro y que todo lo da, pero ¿qué va a decir esa gente? Ahora los paniaguados de los curas no dejan de hablar de la cuestión social y de la injusticia con los obreros y que si el Papa ha dicho esto o lo otro. Nada, que el curita Poveda está a la moda. Para lo que le va a lucir. Ahí yo creo que ha picado como un pardillo. Está visto que no tiene remedio. Los mismos curas dicen que se está pasando. Ahora tengo entendido que quieren dedicarle una calle o hacerle un homenaje o no sé qué. La campaña contra el padre Poveda empezó a partir de 1904. Todo lo que hace se vuelve en contra suya. Si da, es un manirroto. Y si no da, un tacaño. Si le ven con un liberal, le llaman infeliz. Y si va con un conservador, también. Si ayuda a una mujer, a 2, a 3, comentan que se lleva demasiado bien con las mujeres. Si reza, es un beato. Y si desayuna con los obreros buñuelos y aguardiente, también le critican. El padre Poveda no lo podía entender. Dios mío, ¿en qué me he equivocado? Algunos compañeros me vuelven la espalda.
Si he fallado, pediré perdón. Ya ves dónde te lleva a matarte por la gente. ¿Qué has recibido? Cuando la gente ve la tormenta, huye. Se han aprovechado de ti. Si les vestías, si les dabas de comer, si les enseñabas, lo olvidarán. Tal vez ya lo han olvidado. Ya ves, hasta la iglesia se avergüenza de ti. A tus padres los estás matando. Era la tentación, el cansancio, la falta de salud. Entonces entendió mejor lo que es seguir a Cristo. Dame, Señor, la gracia de seguirte en la abnegación, en la humildad, en la paciencia, en la mansedumbre, para que tu vida se manifieste en la mía, pues en tu nombre he sido bautizado y quiero estar revestido de ti. Don Pedro se despidió de aquellos cerros una mañana de 1905. Años después, recordaría su paso por Guadix. ¿Cómo es posible que yo pueda recordar todo lo que hice en Guadix? Son tantos años de incesante trabajo y tal cúmulo de sufrimientos. Aunque yo sé muy bien lo miserable que soy, no puedo, sin faltar a la verdad, creer que en Guadix no hice muchísimo bien. Allí fui un instrumento de Dios para muchas cosas buenas, pero instrumento y nada más. ¿Ve la cueva? Pues dentro está la Virgen de Covadonga y un sacerdote que vino de Andalucía, don Pedro Poveda. ¿Dónde fue don Pedro? Fue a la cueva con la Virgen. De la cueva a su casa, de su casa a la cueva. Madre mía de Covadonga, permíteme que me olvide de mí y de los problemas que me agobian, de mis queridos cueveros de Guadix, de mi fama que pongo en tus manos, la situación de mi familia, mi propio aislamiento y soledad, para venir junto a ti, mi casa solariega. ¿Dónde fue don Pedro? Fue a la cueva con la Virgen. De la cueva a su casa, de su casa a la cueva. Adiós, madre. Ahora dejo este lugar sagrado para marchar de nuevo a mis ocupaciones y trabajos. Gracias por los deseos que me inspiras. Gracias por tu cercanía. En las montañas de Asturias, era frecuente que los aldeanos de los caseríos le confiasen a don Pedro sus penurias, que le pidieran dinero para más de una necesidad. Solo necesito 35 duros para librarme de quintas, que tengo mujer y 2 hijos. Y en cuanto pueda se los devuelvo, ¿eh? Yo te los doy, pero ¿de verdad te preocupan tus hijos? ¿Sabes lo importante que es su educación? Que sean hombres y mujeres de bien, honestos. Ay, que sí, que yo le digo a la mujer que no se queden sin ir a la escuela como yo, que no sé leer ni escribir. Mire, que estando tan cerca de Oviedo, con la universidad tan famosa que dicen que es, y que nosotros estemos así. Yo entendía bien al pastor cuando se quejaba de no poder enviar a sus hijos a una buena escuela. A la escuela del gobierno, como él decía, no valía la pena mandar a los rapazos. En algunas quejas tenía razón. El mismo problema en Guadix, en Linares, en Covadonga. Faltaban escuelas y los maestros estaban desmoralizados. ¿Qué hacer? Don Pedro bajaba a Oviedo
y no dejaba de visitar las librerías para comprar las novedades que aparecían en educación. Por aquellos años, 1910, no había día en el que no saliera algún artículo en la prensa para pedir una escuela y una educación mejor a todos los niveles. Además, se culpaba a la Iglesia de las muchas dificultades por las que atravesaba el país y, sobre todo, la enseñanza. Leer estas cosas en Oviedo me daba que pensar. En su universidad había un grupo de profesores muy activos que me recordaban mi infancia en Linares y las discusiones de mi familia para que fuera al colegio internacional que dirigía un primo de mi padre en Madrid. Decían que allí estudiaban los hombres más importantes del país, o por lo menos de Linares. La discusión surgía porque el colegio era laico, que era como decir ateo. Ahora en Covadonga, cada día tenía más claro que no había obra más necesaria y urgente que formar maestros. La santina, el estudio, la oración, le iban inspirando el modelo de educador cristiano, y también su propia vida y las personas que más habían influido en él. Desde Covadonga se acordaba de Linares y de sus padres, que siempre le habían alentado. Ellos fueron sus primeros educadores. Doña Linarejos era la mujer fuerte de los proverbios que ayudó constantemente a Pedro en su vocación sacerdotal. Don José se preocupó de prepararle para la lucha por la vida. ¿Qué encontró Pedro en su familia? Paz, sinceridad, alegría, sencillez. Presidida por el general don Miguel Camarellas, se constituyó ayer en Burgos la Junta de Defensa Nacional, que funcionará hasta que se forme el gobierno provisional. Mal se oía hoy la radio. Los obreros y milicianos se han lanzado a las calles y sus comités actúan sin control. Todo es confuso. No puedo creer que hace solo 20 años la vida se me abriera como un horizonte por estrenar. Ese día de otoño en que el padre Poveda y otro sacerdote llegaron a mi casa de Jaén y me hablaron de crear una academia donde los profesores jóvenes pudieran formarse. Para él era una necesidad urgente y también para mí, que tanto lo había echado de menos cuando estudiaba en Granada. Era algo que don Pedro había reflexionado mucho, tanto que a veces me costaba seguirle, pero su entusiasmo era verdaderamente contagioso. Allí los futuros maestros y maestras estudiarán la pedagogía en los libros, aunque mi buen amigo Siurod lo considera inútil, una pérdida de tiempo. Estudiar siempre me ha parecido un deber de justicia. Además, los educadores que me merecen más crédito, como don Rufino Blanco o el padre Manjón, son unos impenitentes estudiosos. Pero además de estudiar, deben enfrentarse con la realidad haciendo. Me lo oirá usted muchas veces. Hay que empezar haciendo. Hay que saber cómo son las cosas y hay que transformarlas. Empezar haciendo. Nos entusiasmaba la idea de transformar algo, de animar y movilizar aquella sociedad estática en que nunca pasaba nada. Mis padres me veían demasiado joven para esta empresa, pero don Pedro no pensaba igual. Venga usted por la Academia de Linares. Con el tiempo comprenderá y me ayudará. No sé si he comprendido, pero con unas cuantas profesoras tan jóvenes como yo y su fe y su tesón, empezamos. El padre nos había dado unas sencillas reglas de juego. Que el amor inspire vuestro modo de enseñar. Eso es lo primero. Segundo, que los jóvenes se sientan como en su casa. Tercero, hay que hacer lo posible para interesarles, haciendo que participen en aquello que les gusta y procurando que les guste todo lo que pueda ser para su bien. Josefa Segovia, entonces Pepita Segovia, con su juventud y simpatía, con la preparación de su buen expediente en la recién estrenada Escuela Superior de Magisterio,
empieza a demostrar con los hechos que la ciencia y el compromiso de la fe se hermanan bien. En Jaén se hacían toda clase de experimentos educativos. Juntas de gobierno con profesoras y alumnas, participación de estas en las actividades de la casa, conferencias, asambleas, excursiones. Y además, vivíamos una intensa vida espiritual, centrada en Jesucristo. No puedo evitar sonreír cuando recuerdo cómo la empresa que el padre Poveda proyectaba se apoyaba en unas cuantas mujeres de muy pocos años, de ninguna experiencia. Pocos años y poca experiencia. La verdad es que lo que don Pedro proyectaba era tan nuevo, tan joven, tan sin experiencia como sus jóvenes colaboradoras de la institución teresiana. Porque Santa Teresa atrajo a don Pedro desde el primer momento, desde que trabajó entre los cuéveros de Guadix. Pues nadie como esta mujer, doctora de la Iglesia Universal, puede marcar los caminos que deben seguir las mujeres, sobre todo si se dedican a la enseñanza. Todavía no sé qué pensar cuando releo la carta que me dirigió apenas cumplidos los 30 años. Era cuando andaba yo de pueblo en pueblo como inspectora de enseñanza visitando a las maestras. Era una tarea que se inauguraba en España. Pepita Segovia por Andújar, por Baeza, por Marmolejo y Villagordo, subida a un borrico, con calor y mosquitos. Y Poveda, perspicaz, la felicita y describe la acción de Dios en ella. El observador que espere notar algo raro en ti, en el buen sentido se entiende, no podrá conseguirlo, pero el que sepa apreciar tu equilibrio, verá que eres una pura rareza. La gracia te hizo una criatura nueva, porque aun lo natural te perfeccionó en tal grado que no pareces la misma. Hacia 1910, el movimiento creado por Poveda era prometedor. Por esos años había en España un reducido grupo de mujeres universitarias. Y Poveda, pensando en ellas, fundó en 1914 una residencia de 25 estudiantes en la calle Goya de Madrid, que se trasladó poco después a la calle Serrano porque resultaba pequeña. La revista Nuevo Mundo recogió en sus páginas la actividad de la residencia. Desde Jaén, Poveda seguía minuciosamente los pasos de la Academia de Madrid.
Ayer vine de Madrid. Visité la residencia y les pedí la memoria del curso. Me llaman la atención los gastos extraordinarios de este año, que son para comprar un ciclostil, el diccionario Espasa y garbanzos. Supongo que para el cocido. Dios quiera que no nos falten. Después disfruto mucho comprobando las actividades culturales. Las chicas salen con frecuencia a las conferencias de la Biblioteca Nacional, al Ateneo y al Museo de Ciencias. Pedro Poveda se traslada a Madrid en 1921, aprovechando una plaza vacante de capellán real. ¿Quién le hubiera dicho que recorrería el Palacio de Oriente con tanta frecuencia cuando le ilusionaba ser enterrado en las cuevas de Guadix? En el palacio tiene fama de discreto y piadoso. Eran pocos los que sabían que su capellán solo tenía una sotana y continuaba su labor de Guadix entre los más pobres, presos, necesitados, vagabundos, enfermos. Pocos lo sabían. Era admirable su empeño por hacer mucho y hablar poco, como él decía. No conseguí que viniera a Roma a presentar la institución teresiana para que fuera aprobada, por más que se lo pedí en mis cartas. Hoy he despedido en Atocha a Pepa Segovia, que sale para Roma con Eulalia e Isabel a presentar la institución al Santo Padre. Les digo que no sean precipitadas, que las cosas de palacio van despacio y tengan fe en la providencia. Naturalmente, para eso tengo fama de friolero, insisto en que vayan abrigadas. Cuánto hubiera disfrutado el padre en las catacumbas, entre los pasillos y recovecos llenos de testimonios y de testigos de Cristo. Como se hubiera emocionado en el encuentro con el Santo Padre, y qué sorpresa en el rostro del Papa cuando le pedí una bendición para él. Son años de gran actividad evangelizadora en obras educativas y de enseñanza. Años de expansión de la institución teresiana por toda España, por Italia y América Latina. Sus amigos comentaban que en su despacho no perdían un minuto. Allí, decía uno, se pensaba siempre en sacerdote, en preocupación constante por impregnar del Evangelio la vida, la cultura, los corazones de los hombres. Abundaban a mediados de 1936 los estallidos de violencia. Pedro Poveda, un año antes, había escrito muchas cartas con un único tema: la no violencia, la ecuanimidad, la paciencia, el perdón. Se negaba a dividir a los hombres en vencedores y vencidos. Pero la violencia se había desatado en España y en Madrid. Estas noches son de duerme vela, largos insomnios y sueño muy ligero. Todos estaríamos siempre junto a la radio o leyendo El Norte de Castilla y lo que dice del frente de Madrid. Vivimos en la incertidumbre y temiendo lo peor. Josefa Segovia contemplaba la posibilidad de su muerte y la muerte del padre. No sé si moriré en estos días. Si muero y el padre también, Dios dispondrá lo más conveniente. Si muero y el padre también. 1000 veces se imaginó la escena.
Las milicias populares llegarían a la calle de la Alameda para hacer un registro y preguntarían por el padre. Yo soy sacerdote de Cristo. Vamos. Le obligarían a acompañarles. Y empezarían el recorrido, el Vía Crucis, de un tribunal a otro. De la calle de Piamonte al Tribunal de Artes Blancas. A la Dirección General de Seguridad. Soy sacerdote de Cristo. De la Dirección General de Seguridad a la calle de la Luna. Y después a dar un paseo hasta las Tapias, el cementerio. Soy sacerdote de Cristo. Vivirá el Padre. No debo atormentarme. El Padre vive en todo por lo que dio su vida. Vive en todo lo que creyó y por lo que sufrió. La muerte no puede romper nada esencial.